Mi familia intentó destruir mi sueño, sin saber que yo era la dueña de Agrovida. Dejé que Claudia mintiera y tramara, hasta que en la junta revelé la verdad: soy la que manda aquí. Gracias por acompañarnos el día de hoy, es un gusto tenerte aquí. Antes de empezar, cuéntanos desde dónde te conectas, escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Vamos a retomar la historia justo donde la dejamos. Me llamo Sofía, y cada mañana, cuando el sol apenas pinta los campos de Guanajuato, estoy en Agrovida, la empresa que dirijo. Aquí, entre computadoras y maizales, lidero un equipo que crea tecnología para riego automatizado, haciendo que los cultivos prosperen con menos agua. Soy ingeniera agrícola, pero no solo eso, soy la dueña de Agrovida, un secreto que guardé por años. Hace 10 años, con sudor y noches sin dormir, formé un fideicomiso que, poco a poco, me dio el control de esta empresa. Nadie lo sabe, ni siquiera mi familia, y eso es lo que hace esta historia tan dolorosa. Mi rutina empieza temprano. Reviso datos de sensores, ajusto algoritmos y me reúno con ingenieros que creen en un México más verde. Pero en mi corazón pesa un nudo. Mi hermana mayor, Claudia, siempre ha sido la estrella de la familia. Ella, con su carisma y su trabajo en ventas, es la que mis padres alaban. Yo, la callada, la que estudió mientras trabajaba en el campo, nunca fui suficiente para ellos. En una comida familiar reciente, Claudia, con una sonrisa que escondía veneno, me dijo: Sofía, no te confíes, liderar no es lo tuyo. Mi mamá, sin mirarme, añadió: hija, Claudia siempre ha sido la que brilla. Me quedé callada, pero sus palabras ardían. Ese desprecio no es nuevo. Desde niña, mientras Claudia gastaba en fiestas, yo ahorraba para mis estudios. Ellos nunca vieron mi esfuerzo, solo su brillo. Por eso guardé mi secreto, compré Agrovida a través de un fideicomiso, moviendo hilos en silencio. Ahora, soy la que firma los cheques, aunque ellos piensen que solo soy una empleada más. Siento dolor al recordar cómo me subestimaron, pero también una chispa de determinación. Sé que Claudia trama algo. La he visto susurrar con mis colegas, lanzando dudas sobre mí. Mis padres, ciegos, la apoyan. Pero tengo unas bajo la manga, un plan que cambiará todo. No saben que la empresa que quieren hundirme es mía. Y pronto, lo descubrirán. El nudo en mi pecho no se deshace, aunque cada día en Agrovida me recuerda por qué sigo adelante. Mientras ajusto los sensores de riego y veo los campos de Guanajuato reverdecer, pienso en cómo llegué aquí. Las palabras de Claudia en aquella comida familiar: liderar no es lo tuyo, y el eco de mi mamá: Claudia siempre ha sido la que brilla, aún resuenan. Pero yo no soy la sombra que ellos ven. Mi historia empezó mucho antes, en un camino de sacrificio que ellos nunca entendieron. Cuando era joven, estudié ingeniería agrícola en la Universidad de Guanajuato. Vivía en un cuarto rentado, pequeño, con un colchón viejo y una mesa coja. Por las noches, mientras otros dormían, yo estudiaba bajo una lámpara tenue, diseñando prototipos de sistemas de riego que ahorraran agua. Para pagar la colegiatura, trabajaba en el campo, cosechando maíz bajo el sol ardiente. Cada peso que ganaba iba a mis estudios, no a fiestas ni ropa bonita como Claudia. Ella, siempre encantadora, vivía de apariencias, saltando de un negocio de ventas a otro, mientras mis padres la aplaudían. A los 28 años, mi vida cambió. Había creado una startup agrícola, un software para optimizar cultivos. Lo vendí por una suma que me dejó sin aliento. No lo gasté en lujos, lo reinvertí en fideicomisos, moviendo el dinero con cuidado para que nadie, ni mi familia, sospechara. Ese fue el comienzo de mi riqueza, construida en silencio. Hace 3 años, entré a Agrovida como directora de innovación. Nadie sabía que, a través de mi fideicomiso, ya estaba comprando la empresa, pedazo por pedazo, hasta convertirme en su dueña. En casa, la dinámica nunca cambió. En una reunión familiar, mi papá, con su voz grave, me dijo: Sofía, ¿para qué tanto estudio si no tienes carisma como tu hermana? Claudia, sentada junto a él, sonrió y añadió: no te preocupes, yo te ayudo a parecer más profesional. Su tono era dulce, pero sus palabras cortaban. Siempre me pedían ser más práctica, como si mi trabajo fuera un pasatiempo. Me dolió, no lo niego. Cada desprecio era una espina. Pero en mi cuarto, mirando los planos de Agrovida, sentía orgullo. Había construido algo real,
algo que salvaba cultivos y alimentaba familias. Mantenerme en las sombras fue un sacrificio para evitar peleas, para no enfrentar sus burlas. Pero ese silencio me dio poder. Mientras ellos alababan a Claudia, yo tejía mi futuro. Y ahora, sabiendo que Claudia trama algo contra mí, estoy lista para mostrarles quién soy realmente. El orgullo que sentía al recordar mis logros en Agrovida, construido desde aquel cuarto rentado en Guanajuato, se mezclaba ahora con una inquietud que no podía ignorar. Las palabras de Claudia, liderar no es lo tuyo, y la ceguera de mis padres al alabarla, me perseguían. Sabía que mi hermana tramaba algo, y no tardé en ver las primeras señales de su traición. Mientras yo ajustaba algoritmos para salvar cultivos, ella empezaba a tejer una red de dudas a mi alrededor, y mis padres, como siempre, estaban de su lado. Todo comenzó hace unas semanas. Claudia apareció en Agrovida sin avisar, con su sonrisa brillante y un vestido impecable. Dijo que solo quería conocernos mejor. Invitó a almorzar a 2 directivos, riendo fuerte y dejando caer comentarios casuales. Sofía está abrumada, ¿verdad? Este puesto es tan demandante. Los vi a sentir incómodos desde mi oficina. No era una visita fraternal, era una estrategia. Días después, recibí un correo anónimo en Recursos Humanos, cuestionando mi título universitario. Alegaba que mis credenciales eran dudosas, que quizá no estaba calificada para liderar. El mensaje era anónimo, pero el tono me resultaba familiar. En una comida familiar en casa de mis padres, la tensión creció. Mientras servían mole, mi mamá, con su voz suave, dijo: «Hija, deja que Claudia te oriente, ella sabe de negocios». Mi papá asintió, alabando cómo Claudia cerraba tratos en su trabajo de ventas. Nadie mencionó mi liderazgo en Agrovida, mis noches diseñando prototipos o la startup que vendía a los 28. Claudia, con una mirada de falsa preocupación, añadió: «Solo quiero ayudarte, Sofía. Este puesto es mucho para ti». Apreté mi tenedor, conteniendo las ganas de responder. Sus palabras eran veneno envuelto en dulzura. Esa noche, en mi departamento, investigué. Revisé correos, hablé con un contacto en Recursos Humanos y confirmé mis sospechas. El correo anónimo venía de una cuenta vinculada a un café que Claudia frecuentaba. Era ella. La traición dolió como un golpe, pero no me sorprendió. Siempre había sido la estrella, la que mis padres veían como líder, mientras yo era la callada. Sin embargo, no la confronté. En cambio, comencé a planear. Mi secreto, ser la dueña de Agrovida, era mi arma. Cada día, al supervisar los sensores de riego, sentía mi confianza crecer. Claudia podía susurrar dudas, pero yo controlaba el juego. Me sentía aislada, como si mi familia fuera un peso que cargaba sola. Pero ese dolor alimentaba mi determinación. No dejaría que Claudia me hundiera. Pronto, todos sabrían la verdad, y yo estaría lista para ese momento. La certeza de que Claudia estaba detrás del correo anónimo que cuestionaba mi título universitario me quemaba por dentro, pero no podía dejarme caer. Mientras ajustaba los sistemas de riego en Agrovida, con el sol de Guanajuato calentando los campos, supe que su traición no se detendría ahí. Mi hermana, siempre la estrella en los ojos de mis padres, había cruzado una línea, y ahora escalaba su ataque con una crueldad que no imaginé. Pero yo, la callada, la que ellos nunca vieron, estaba lista para responder con la verdad que guardaba: soy la dueña de Agrovida. Todo se agravó hace unos días. Claudia entregó a la junta directiva un expediente lleno de documentos falsos, acusándome de malversar fondos. Hablaba de transferencias bancarias que nunca existieron y contratos alterados que probaban mi deshonestidad. Era una mentira descarada, pero bien armada. Luego, dio un golpe aún más bajo. Contactó a uno de nuestros clientes más importantes, una cooperativa agrícola de Michoacán, y les insinuó que yo estaba en problemas legales. No confíen en Agrovida ahora mismo, dijo, según me contó un colega. El cliente, asustado, canceló un contrato de 2 millones de pesos, vital para nuestra expansión. La noticia corrió entre los empleados, y sentí las miradas de duda en los pasillos. Esa misma noche, Claudia me llamó. Su voz era fría, casi triunfal. La junta está preocupada por ti, Sofía. Deberías renunciar antes de que te echen, dijo, como si me diera un consejo de hermana. Colgué, temblando de rabia. Al día siguiente, en casa de mis padres,
los escuché hablar en voz baja, celebrando el éxito de Claudia. Claudia siempre ha sido la líder, dijo mi papá, sin notar que yo estaba en la puerta. Mi mamá asintió, sin invitarme a la charla. Era como si yo no existiera. El dolor de esa exclusión, mezclado con la pérdida del contrato, me golpeó fuerte. Mi reputación, construida con años de trabajo desde aquel cuarto rentado en la universidad, estaba en juego. Pero en lugar de derrumbarme, sentí una claridad nueva. Esa noche, en mi departamento, comencé a reunir pruebas. Grabé conversaciones donde Claudia hablaba mal de mí con colegas, diciendo que no estoy hecha para liderar. También preparé documentos que probaban mi propiedad de Agrovida, guardados en un fideicomiso que nadie sospechaba. Cada archivo era un paso hacia el momento en que expondría sus mentiras. La furia ardía en mi pecho, pero también una determinación fría. Claudia pensaba que podía destruirme, como cuando mis padres alababan su carisma mientras yo estudiaba bajo una lámpara tenue. Pero ahora, como dueña de Agrovida, tenía el poder. El contrato perdido dolió, pero me dio la fuerza para planear mi contraataque. Pronto, todos sabrían quién manda aquí. La furia que sentí al descubrir el expediente falso de Claudia y la pérdida del contrato de 2 millones de pesos aún me quemaba, pero no podía detenerme. En Agrovida, mientras revisaba los sensores de riego bajo el sol de Guanajuato, mi mente estaba en otro lado. Sabía que mi hermana no se conformaría con susurros y documentos falsos. Su traición, que empezó con un correo anónimo cuestionando mi título y creció con la cancelación de un cliente clave, estaba a punto de alcanzar su punto más bajo. Pero yo, la callada, la que mis padres nunca vieron como líder, estaba lista para voltear las tornas con mi verdad: soy la dueña de Agrovida. Claudia dio su siguiente paso con arrogancia. Organizó una reunión de emergencia con la junta directiva, convencida de que sus acusaciones de malversación me harían caer. Me enteré por un colega leal, quien me advirtió que ella ya celebraba mi despido. Pero no fue todo. Ayer, un rumor explotó en Twitter, iniciado por un contacto suyo en el mundo de las ventas. Decía que Agrovida estaba envuelta en fraudes bajo mi liderazgo, que yo había desviado millones. El hashtag #Agrovida fraude se volvió tendencia local, y los empleados comenzaron a murmurar en los pasillos. Vi sus rostros preocupados, los mismos que confiaron en mí para salvar cultivos. Ese golpe público dolió más que el contrato perdido. Decidí enfrentar a Claudia en privado. La cité en un café, lejos de Agrovida. ¿Qué estás haciendo, Claudia?, le pregunté, conteniendo mi rabia. Ella rió, con esa confianza que siempre la hizo la favorita de mis padres. No eres líder, Sofía. Solo eres buena con números, dijo, encogiéndose de hombros. Esto es por tu bien, para que dejes un puesto que te queda grande. Su arrogancia me heló. Esa noche, mi mamá me llamó. Hija, no te enojes, es por tu bien, dijo, defendiendo a Claudia como siempre. Colgué, con el corazón apretado. El rumor en redes me sacudió. Agrovida no era solo mi trabajo, era mi legado, construido desde las noches estudiando en un cuarto rentado. Pero ese dolor se convirtió en combustible. En mi departamento, terminé mi dossier, grabaciones de Claudia hablando mal de mí, correos que probaban su campaña de desprestigio y, lo más importante, el contrato de mi fideicomiso, que demostraba que yo era la dueña. Cada archivo era una pieza de mi defensa. La reunión de la junta sería mi momento. Mientras Claudia y mis padres esperaban verme caer, yo planeaba redefinir mi historia. El rechazo de mi familia, sus palabras como, Claudia siempre ha sido la líder, me habían herido toda la vida. Pero ahora, con mi verdad en la mano, sentía una claridad feroz. No solo protegería a Agrovida, les mostraría a todos quién manda aquí. La claridad que sentía mientras preparaba mi dossier contra Claudia me sostenía como un ancla. El rumor en Twitter, las acusaciones de malversación y la pérdida del contrato de 2 millones de pesos habían herido mi legado en Agrovida, pero hoy, en la reunión de la junta, todo cambiaría. Mientras ajustaba mi blusa en la oficina, recordé las noches en mi cuarto rentado, estudiando bajo una lámpara tenue, y las palabras de mi familia: Claudia siempre ha sido la líder. Hoy, la callada, la que nunca vieron, les mostraría quién soy realmente, la dueña de Agrovida. Llegué a la sala de juntas a las 9 en punto, donde Claudia, mis padres y los directivos esperaban mi caída. Claudia, con una sonrisa triunfal, susurraba algo a mi papá.
Mi mamá me miró con pena, como si ya me hubiera despedido en su mente. Me senté al frente, con mi carpeta en la mano. El presidente de la Junta, don Miguel, comenzó: las acusaciones contra Sofía son graves. Interrumpí con calma: antes de continuar, necesito aclarar algo. Saqué los documentos de mi fideicomiso y los puse sobre la mesa. Soy la dueña de Agrovida. Sin mí, no hay empresa, dije, mirando a Claudia. Su rostro se descompuso. El silencio fue pesado. Mostré el contrato que probaba mi propiedad, adquirido en silencio mientras Claudia lanzaba rumores y falsificaba expedientes. Luego, vino el golpe final. Tengo algo más, dije, y mi asistente proyectó un video. Era Claudia, grabada sin saberlo por un colega leal, confesando su plan en un restaurante: Sofía no durará. La Junta la echará cuando vean mis pruebas. Los directivos se miraron, atónitos. Claudia, pálida, gritó: esto es mentira. No puede ser la dueña. Pero los documentos y el video eran irrefutables. Pedí que se desestimaran las acusaciones contra mí, que se vetara a Claudia de Agrovida y que se enviara una carta a su empleador con las pruebas de su sabotaje, desde el correo anónimo sobre mi título hasta el rumor en Twitter. Don Miguel asintió, serio. Mis padres, mudos, parecían perdidos. Claudia, con los ojos encendidos, no dijo más. Dentro de mí, sentí una liberación inmensa. Exponer la verdad, después de años de ser la sombra de Claudia, fue como soltar un peso. Pero también había tristeza. Ver a mi familia, que nunca creyó en mí, desmoronarse, dolió. Sin embargo, mi confianza creció al ver el impacto de mis pruebas. Agrovida era mía, y nadie me la quitaría. Mientras Claudia y mis padres salían escoltados, supe que este era solo el comienzo de mi nueva historia. El eco del video de Claudia confesando su sabotaje aún resonaba en mi mente mientras salía de la sala de juntas. La mirada de derrota en su rostro, la incredulidad de mis padres al saber que yo, la callada, era la dueña de Agrovida, marcaban el fin de su traición. Los documentos de mi fideicomiso, el contrato perdido por 2 millones de pesos, el rumor en Twitter, todo quedó atrás con mi verdad. Pero la victoria, aunque dulce, traía un peso nuevo. Mientras el sol de Guanajuato calentaba los campos, me enfrentaba a las consecuencias de mi revelación. La Junta actuó rápido. Aprobó mis peticiones, desestimaron las acusaciones de malversación, vetaron a Claudia de Agrovida y enviaron una carta a su empleador con las pruebas de su campaña, desde el correo anónimo sobre mi título hasta el video donde admitía su plan. Días después, supe que la despidieron. Su carisma, que siempre la salvó, no pudo contra la verdad. Mis padres, que la habían aplaudido mientras me ignoraban, comenzaron a mandar mensajes. Hija, no sabíamos, escribió mi mamá, con un tono que buscaba excusarse. Por favor, hablemos, añadió mi papá. Los leí, pero no respondí. Sus palabras, como las de Claudia diciendo, liderar no es lo tuyo, dolían demasiado. Claudia también intentó acercarse. Me envió una carta, escrita a mano, algo raro en ella. Fui ciega por envidia, Sofía. Tu éxito me quemaba, decía. Admitía su error, pero no contesté. No estaba lista. En cambio, me enfoqué en Agrovida. El rumor en Twitter había sacudido a los empleados, así que organicé una reunión en el auditorio. Les hablé con el corazón: hemos enfrentado mentiras, pero seguimos fuertes. Agrovida es más que yo, es nuestro trabajo para los campos de México. Un ingeniero, Juan, se levantó y dijo: Sofía, eres nuestra líder. Confiamos en ti. Sus palabras me envolvieron como un abrazo, llenándome de alivio. Proteger Agrovida, mi legado desde las noches estudiando en un cuarto rentado, me dio paz. Pero el vacío familiar pesaba. Mis padres, que celebraron a Claudia mientras me pedían ser práctica, nunca vieron mi esfuerzo. Claudia, que escaló su traición con documentos falsos y rumores, era mi hermana, y perderla dolía. Sentada en mi oficina, mirando los sensores de riego en la pantalla, reflexioné sobre mi victoria. Había ganado, pero a un costo. Comencé a valorar mi independencia, encontrando refugio en mi trabajo. Agrovida no solo era mi empresa, era mi hogar, donde mi voz, antes ignorada, ahora resonaba. Mientras los campos reverdecían, supe que mi historia no terminaba aquí.
Estaba lista para construir, no solo cultivos, sino una vida en mis propios términos. El alivio de proteger Agrovida tras la reunión de la Junta, donde expuse la traición de Claudia con documentos y un video devastador, me dio una paz frágil. Los campos de Guanajuato seguían reverdeciendo bajo nuestros sistemas de riego, pero el vacío dejado por mi familia pesaba. Los mensajes de mis padres, diciendo, no sabíamos, y la carta de Claudia admitiendo su envidia, quedaron sin respuesta. Había construido mi independencia, desde las noches estudiando en un cuarto rentado hasta convertirme en la dueña de Agrovida, y ahora valoraba mi soledad como un refugio. Pero un encuentro inesperado, meses después, me obligó a mirar de nuevo el pasado. Era una tarde tranquila cuando mi asistente me avisó que alguien quería verme. Claudia entró a mi oficina, y me sorprendió su cambio. No era la mujer arrogante que me llamó buena solo con números, o que falsificó expedientes para acusarme de malversación. Su ropa era sencilla, sin el brillo de antes, y sus ojos cargaban una humildad nueva. Puso un sobre en mi escritorio. Aquí está todo, dijo, con voz quebrada. Correos, mensajes, todo lo que usé para hacerte daño. Admitió que mi éxito, desde la venta de mi primera startup hasta liderar Agrovida, la había cegado. Tenías razón, Sofía. Yo no construía nada, confesó, mirando al suelo. Ahora trabajaba en una startup pequeña, empezando desde abajo. Escuché en silencio, recordando el dolor de sus actos, el contrato de 2 millones perdido, el rumor en Twitter, sus palabras en la comida familiar, liderar no es lo tuyo. Pero también vi a mi hermana, no a la villana. Sentí compasión, pero mi paz era lo primero. Mándame tu currículum en un año, dije, firme pero amable. Empieza desde abajo. Si demuestras cambio, veremos. Claudia asintió, con un destello de gratitud. No prometí nada más. Había aprendido a poner límites, algo que mis padres, con sus Claudia es la líder, nunca me enseñaron. Esa noche, recibí un correo de mis padres, pidiendo verme. Queremos entenderte, hija, escribieron. Lo archivé sin responder. Su apoyo a Claudia, incluso tras el correo anónimo y el sabotaje, aún dolía. Me senté frente a la ventana, viendo las luces de Guanajuato. Mi confianza en mi juicio creció al ofrecerle a Claudia una oportunidad justa, no por obligación, sino por mi propia fortaleza. Agrovida, mi legado, era prueba de que podía construir sin su aprobación. Pensé en las mujeres que, como yo, habían sido subestimadas. Mi oferta a Claudia no era solo por ella, era un reflejo de mi madurez, de saber que el éxito no necesita venganza, sino propósito. Mientras los sensores de Agrovida seguían trabajando en los campos, supe que mi historia, forjada en sacrificio y resiliencia, inspiraría a otras. Claudia se fue, pero algo en mí se asentó, estaba lista para seguir, conocí mi familia, porque mi paz la había ganado yo sola. La calma que sentí tras ofrecerle a Claudia una oportunidad condicional para trabajar en Agrovida marcó un cambio en mí. Aquella tarde, al verla salir de mi oficina, humilde y sin su arrogancia de antes, supe que mi fortaleza no estaba en vengarme, sino en construir. Los campos de Guanajuato, iluminados por el sol, seguían prosperando gracias a los sensores de riego que diseñé, un recordatorio de mi viaje desde un cuarto rentado hasta convertirme en la dueña de Agrovida. Los golpes de Claudia, el correo anónimo, el contrato perdido, el rumor en Twitter, y la ceguera de mis padres, que la llamaban la líder, eran ahora un eco lejano. Mi paz, ganada con sacrificio, era mi mayor victoria. Meses después, Agrovida florecía. Nos expandimos a Jalisco y Querétaro, instalando sistemas de riego que salvaron cultivos y crearon empleos en comunidades agrícolas. Cada nuevo proyecto me llenaba de orgullo, no solo por los números, sino por las familias que ahora tenían agua y trabajo. Una mañana, mientras revisaba datos en mi oficina, recibí una nota de Claudia. Era breve, escrita con una sinceridad que no esperaba. Gracias, Sofía. Aprendí a construir por mí misma, decía. Contaba que su startup, aunque pequeña, crecía con esfuerzo honesto. No pedía nada, solo reconocía mi ejemplo. La guardé, sin responder, pero con un leve alivio. Verla cambiar, aunque fuera un poco, cerraba una herida. Mis padres, en cambio, no cambiaron. Me enviaron un correo invitándome a una reunión familiar, con frases como, queremos estar contigo, hija. Recordé sus voces en la comida familiar,
alabando a Claudia mientras me pedían ser práctica, y su silencio cuando ella falsificó expedientes contra mí. Archivé el correo. La distancia, aunque dolorosa, era mi elección. Ya no necesitaba su aprobación, algo que la Sofía de 20 años, estudiando bajo una lámpara tenue, anhelaba desesperadamente. Una noche tranquila, sentada en mi oficina con vista a los campos, tomé una pluma y escribí una carta a mi yo joven. Nunca dejes que te hagan sentir pequeña, anoté, recordando las veces que me llamaron buena solo con números. Prometí no dudar de mí, como lo hice cuando vendí mi primera startup o cuando enfrenté a la junta con mi verdad. Guardé la carta en un cajón, un pacto conmigo misma. Mirando el horizonte, pensé en las mujeres como yo, las que trabajan en silencio, subestimadas por sus familias o sus pueblos. Mi historia, desde los días cosechando maíz para pagar la universidad hasta liderar Agrovida, era para ellas. Quiero que compartan sus historias, que digan cómo vencieron las dudas, cómo construyeron sus propios legados. No se trata de probar que otros están equivocados, sino de saber que siempre tuvimos razón al creer en nosotras. Agrovida es más que mi empresa, es mi verdad, forjada en cada noche de estudio, en cada rechazo de mis padres, en cada mentira de Claudia. Mientras el sol se ponía, supe que mi paz no venía de su arrepentimiento, sino de mi propósito. Soy Sofía, la que nunca se rindió, y mi legado seguirá creciendo, como los campos que ayudé a salvar. Te agradezco sinceramente por estar aquí durante todo el video. Las historias familiares no siempre son dulces, pueden ser pesadas, confusas o dolorosas. Si esta historia resonó contigo, deja un comentario o un like. Tal vez alguien allá afuera necesita saber que no está solo.